Excelente. Pablito, Buenos días a todos. Estimado Dalton. Muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Qué es la soledad? A ver, voy a tirar algo nada más para empezar. Aristóteles decía que un hombre solo o es un monstruo o es un dios. Y después me quedé pensando, por lo cual es cierto que la soledad tiene algo positivo, es la introspección, la búsqueda de sí mismo, el volverse a pensar, pero nadie se banca solo tanto tiempo. Habla por usted. Los grandes, voy a poner, porque capaz que es un monje, un cenobita, por ahí puede ser ahí Dalton, pero los grandes hombres, que por lo menos religiosos y encumbrados sabios orientales, se retiraban, pero volvían. Ajá. Serán 40 años, 10 años, 40 días, pero volvían. Usted piense esto, también la soledad, es cierto que nos ayuda a crecer internamente, pero crecemos fuertemente con el otro. ¿Qué serían las virtudes si no existiría el otro? ¿Cómo probarlas? Claro. ¿Cómo mejorarlas? Y dejo que siga el otro, porque si no voy a ver cómo me meto. Qué psicológico que está hoy, señor filósofo. No, es netamente filosofía pura. Pero hay una cuestión importante. Estamos hablando de un término que socialmente está muy cargado y no podemos hablar, creo yo, podemos partir desde el término socialmente cargado, pero no podemos quedarnos en eso, ¿no? La soledad está visto, la palabra soledad, como algo nefasto, muy poético, muy nefasto, muy difícil. Sin embargo, la soledad es una cualidad y hasta inclusive es una elección, ¿no? El tema es que la palabra soledad, nosotros culturalmente, como todas las palabras, nos remiten a un significante, ¿no? Entonces, si hablamos de soledad, hablamos de una persona que no tiene a nadie, una persona que al que le quitan el banquito, ¿no? Jamás vamos a poder quitar el hecho de que somos sociales. La soledad sería como una elección, pero hay mucho más que estar solo, ¿no? La soledad implica, implica solamente estar con el otro, sino la soledad implica un estado emocional, ¿no? Porque vos podés estar con muchas personas, sin embargo sentirte solo, ¿no? Ahí te lo tomo, porque para mí hay distintos tipos de soledad, incluso hay soledades que son personales, que son de uno y que uno busca, y hay otras que son el aislamiento. Y sí entiendo que se puede estar solo con un otro, por un lado, estar muy con gente, pero al mismo tiempo sentirse tremendamente solo, como se puede estar solo. Y la pregunta sería si estás solo, ¿estás realmente solo? ¿O estás vos con tu vocecita interna? Y entonces no estás realmente solo, sino con ese ir y venir con tu conciencia que te refleja. Claro, por eso cada uno tiene que delimitar qué es lo que significa, a lo que se refiere con soledad. También la soledad puede ser puro placer. Un ejemplo, leer solo es placentero. Pero recién decía que era nefasto. Puede ser nefasto también. Un ejemplo, estaba pensando a aquellos que se le imponen la soledad. Hay ciertas edades que se nos imponen la soledad. Pero fíjate vos. Y después, perdón, voy a seguirte así para tirar cosas nada más para pelear. Nada. Sí, se nota. Para no perder la costumbre. Pensemos la otra soledad, la soledad que te impone quien quiere manejar el poder absoluto en un momento histórico determinado, un tirano, la soledad de las ideas, la soledad para que el hombre no piense, la soledad para que el tirano gobierna a muchos. Acá hay una cuestión. Porque la persona que se piensa puede ser libre también, que se piensa a sí mismo, puede reflejar, puede ser libre. Entonces, me acuerdo de Ana Arendt en este caso, ¿no? Específicamente. Sí, es el juego de Ana. Que es muy interesante. Hay un término muy interesante para generar como un debate, ¿no? Podemos hablar de soledad impuesta, pero hay un término que me gusta que se llama deprivación ocupacional. A ver, no. Desarrolle. La deprivación ocupacional es todo forzamiento a no hacer nada. Forzamiento a no hacer nada. A no hacer nada significativo. ¿Es una decisión personal o el medio? No, es un constructo, ¿no? Cuando te obligan a no hacer nada, de alguna manera te obligan a estar solo y a aislarte en ciertos aspectos. Pero, mira, yo recién trataba de terminar una idea, pero más allá de eso me subo a lo que están planteando. Vos, Miguel, recién hablabas de esta mirada de la soledad, tal vez de Hannah Arendt, que tiene toda una elaboración sobre esto. Podemos ir por la mirada de Nietzsche, donde hay una cuestión de la soledad con un otro. O sea, no se entiende la soledad, sino hay una sociedad. Juega con ambas. Ese dualismo. Y podés jugar en el antagonismo que esto genera. Pero partimos de la idea de que me gustó lo del banquito. Una vez que te sacan el banquito, peleas solo.
Y eso es una realidad, pero peleas con un otro. Entonces es una soledad hasta compartida. Y algo tengo claro es que nacemos solos, pero vivimos en naturaleza con un otro. Pero crecemos solos también, o sea, porque a pesar de que hay otro que nos impulsa, el crecimiento es personal, sí hay un crecimiento Sí, pero personal. necesitas el contexto de los otros. Estoy ¿En qué pensando también, ¿es momento no cierto? necesitas el Sí, contexto? es cierto. Y estaba pensando, ¿cuántas cosas uno necesita ese momento solo? A mí me ha pasado cuando voy de campamento. Me pierdo en los bosques, no sé. Me pierdo en Villa Langostura, en un bosque. Y uno está esperando estar solo en ese bosque y de repente te encontrás que alguien más está por ahí. Te la Por devuelvo. lo cual ese te rompe la soledad. Porque hay un otro que rompe esa soledad. Si un árbol cae, ¿hace ruido? Sí, sí, no me Si no hay digas nadie eso. para escucharlo. No, Ahora, me- si no, lo escuché, no se lo puedo contar a alguien. Claro, no hace ruido. Hizo ruido en mi soledad. Es entre yo y enmigo mismo. O sea, ¿dónde hay ruido ahí? Para mí hay una cuestión, primero que el término es muy amplio, entonces puede implicar esta cuestión hasta introspectiva o puede estar esta cuestión social de cómo me siento yo con el otro. Pero en el fondo, para mí no es lo mismo la soledad que el aislamiento, por ejemplo. Esta Claro. cuestión de yo estoy solo porque elijo estar solo o porque estoy en un momento reflexivo a me dejaron solo. Ah, claro. Bueno, el vacío esa existencial. experiencia de la angustia, ¿no? Bueno, pero entonces hay un término que, Ahí que vamos tiene a, una ahí vamos a significación Nietzsche. demasiado Ahí vamos amplia, a Nietzsche. donde hasta es antagónica la forma en que se puede tomar. A veces es blanco, a veces es negro, a veces es... Y entonces me pregunto de qué soledad hablamos. Perdón, esas copas que escuchan es el whisky que están sirviendo. A esta hora de la mañana, imagínate. Este viernes gris. Filoso vamos a arrancar el día, ¿eh? aparte vimos que hoy estamos muy reflexivos, ¿no? Pero mira, juego con la Qué reflexión. interesante. ¿El hombre está en estado de naturaleza, solo o acompañado? Siempre nos hemos acompañado. Por más que diga Nacemos acá que- acompañados, pero estaba solo. Está por lo con la menos necesidad por de lo un menos está otro. nuestra madre. En algún momento dejamos de estar en reflejo con los padres, por ejemplo, y empezamos a reflejarnos con otro. Ese juego de ¿Cuántas de la horas soledad, al la día? Vos construcción de la yo te persona. conozco. Los cuatro somos personas que somos socialmente activos. ¿Cuántas horas estamos al día solos? Mucho más allá de lo que creen los demás, seguro. Sí, sin ninguna duda. Los cuatro yo creo que tenemos mucho Pero tiempo para estar ¿Estamos solos. solos o nos sentimos? No, solos? solo estamos solos para pensarnos, para pensar estrategias, para ver cómo impactamos Yo en la realmente, cotidianidad yo realmente o para gozar. busco mi soledad. Yo reconozco algo personal. Yo busco mi soledad. Me gusta mucho estar solo. Yo creo que el momento que estoy solo, que no estoy con nadie y apago, por ejemplo, cuando voy en auto, a mí me gusta apagar la radio y quedarme en completo silencio. Realmente Yo me lo imagino usted hablando lo consigo mismo. disfruto. Contradiciéndose también. Obvio. A ver, si me hablo me Sin contradigo. duda, discutiendo, no queda otra. Se mira en el espejito del auto y estuviste. Es más, te aseguro que esta conversación ya la tuvo 4 veces. Y ninguna se puso de acuerdo consigo mismo. Pero Como me conoce. Pero fíjate cómo la cuestión de la soledad lleva significantes distintos. Entonces podemos hablar de estar solo y sentirse solo. De O estar que en te dejen soledad, solo. que te O que te dejen dejen solo. solo. Estar en soledad o estar aislado. Y la connotación es totalmente distinta. Entonces cuando hablamos de nuestra soledad, es el momento para escucharnos, que creo que era lo que decía Pablo recién. A mí también me encanta estar en un momento de decir, bueno, me escucho mis ideas Ujú. y veo que saco en limpio. Pero no sé si me gustaría sentirme abandonado del mundo. Pero igual, como sea, la soledad nos pone en ese juego de angustia, vos lo dijiste, el pasar, en ese juego de angustia, y nos obliga a reflexionar y a tomar decisiones. Ahora la devuelvo. Yo dije, no sé si si estaría solo en el mundo y demás, pero yo creo que yo estando solo, sin nadie al lado, podría, entre comillas, sentirme bien o a gusto. Y muchos, estando solos, sin nadie al lado, no pueden bancar lo que eso implica. Ujú. Pensé en los casos de gente que estuvo solo y se vuelven tosco, se Claro. vuelven brutos. A ver, es un ejercicio. En los casos así famosos de soledad, es un ejemplo, gente que por Ni en vivencia, famosos, y ni en famosos, porque fíjate, una persona o sea, que está pierden la acostumbrada- calidad humana casi. lo social es un ejercicio, es un Ujú. ejercicio. Entonces, si nosotros estamos solo mucho tiempo, nosotros estamos acostumbrados a un tipo de compañía, la personal, la radio, o los diálogos internos, o externos a veces, pero cuando estamos con el otro, aprendemos otro tipo de relación, tenemos otro tipo de tapujos sociales.
sociales. También El porque tema- nos pone límite el otro. Ahí entramos en su Bueno, campo. ahí me ¿no? encantó porque entramos en las teorías de sociabilización. Sí, ¿Somos sí. buenos por naturaleza o malos por No, naturaleza? no, el otro nos pone límites. Bueno, ahí vamos a entrar a un campo que coincidimos ambos. Claro, en la otra idea, vamos. o son significantes, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo tengo una imagen internalizada del otro, yo aunque esté en mi soledad, yo no estoy solo. Porque hay una imagen que yo me internalizo sobre otra persona o sobre un constructo relacional o político, ¿no? Entonces, si estamos solos, nunca estamos sin el otro, porque es algo que nosotros, por el mismo proceso cultural, lo ponemos adentro nuestro. Entonces, de alguna manera, nuestra construcción, o sea, nos vamos a la miércoles. Ya está. Te sigo, dale, yo voy con vos. Aléjele de ese. Pero ahora me vas a decir ese que uno no puede estar solo nunca porque es fruto de una construcción de sus interacciones anteriores. Es que somos construcciones desde adentro. A ver, siempre tenemos una imagen de relación. Si no, Bueno, pero ahí nazcamos hay en una el medio del la filosofía que bosque. dice que necesitamos también estar solo porque si no el otro nos invade. A ver, una cosa es estar solo e invadir, otra cosa es que el Porque espacio objeto, personal. el objeto nos convierte en objeto o convertimos en objeto al otro y lo metemos e interiorizamos en nuestra forma de pensar. Me encanta Eso porque es se una- apasionaron y ahora no se Mirá, dejan a ver. terminar una idea. Y acá me voy a la remierda. Hay algo llamado dependencia emocional. Ah, qué interesante. Nietzsche para mí era un dependiente emocional Sí, sí, porque tuvo- el tipo hablaba. Bueno, pero tiene razón, no, cierto. Nietzsche fue en esas cuestiones, un ejemplo, hablaba maravilla del amor y fue un desastre en el amor. Eso, ¿no? pero a ver, ¿quién le va a querer con el bigotote ese? ¿Le quiere dar un beso? Pero fueron filósofos. filósofos Bueno, nos parece atractivo, sí. No, para nada. Cada uno tiene el encanto. Me gustó. A ver, lo que me gusta, punto. No me corra por Claro. ese lado. Hola, mi amor. y así un peluche Si a en usted la le cara. molesta, esto me parece perfecto. A mí nunca No, me es- molestó ni me Me acordé molestará. enseguida todo el movimiento, a partir del siglo III, tuvo un movimiento de personas que unieron un poco el inicio del cristianismo y la vida oriental y se fueron al medio del desierto, a las cumbres, y vivían solos, los cenobitas, los famosos cenobitas, que después fue el basamento de lo que fue la vida monacal. Voy a Pero vivir ya la solo vida en un monacal pueblo. eran solos viviendo con otros, que ha cambiado la Claro. cosa, ¿no? Se ha cambiado. Estamos en silencio, pero estamos acompañados. Claro. Es que, fíjate, vos antes, incluso creo que hiciste un juego en aquel libro de Así habló Zaratustra en algún Ujú. momento. Pero ese momento, el tiempo de aislamiento necesario para reflexionar. 10 años. ¿Y cómo se puede jugar, entre comillas, voy a tomar la figura del bigote, cómo el bigote puede o no ser molesto en función si hay un otro o no, y cómo ciertos pensamientos pueden ser o no molestos si hay un otro. Ahora, ¿yo puedo encontrarme solo realmente con mis ideas y parte de mis ideas son fruto de mi interacción social anterior? Si a mí me maltrataron 10 días antes, ¿cómo hoy voy a encontrarme solo conmigo mismo sin poder pensar en eso que me pasó y lo que ese otro me generó? Entonces, a veces ahí lo tiro para seguir avanzando en estas cuestiones y yéndonos un poco más. A veces la soledad puede ayudarnos a curar, pero también puede ser muy, muy dolorosa encontrarme con esa situación donde ese bigote me molestó y hoy no solo me molestó, sino que me lastima, me irrita y me vuelve a ese lugar en donde no estaba bien. No, fue un, Estando punto solo. fue un punto de inflexión para volver a pensarte sobre sí mismo. Y pensaba, Mamerto Menepache, siempre lo pongo como ejemplo, dice que, para citar así un intelectual, ¿no? ¿Cómo no? Pero este es un cuentista, ¿no? En definitiva, es un monje, usted no lo cree, un abad. Mamerto Menepache dice, normalmente somos piedras en el río, piedras que normalmente tienen muchas aristas y que se cortan. Lo que hace el río y el chocar con las otras piedras es pulirnos. Nos volvemos cantos rodados por el correr del tiempo. Chupate Mira esa cómo se mandarina. puso. Bueno, por lo cual somos lo que somos y aparte de eso también, bueno, necesitamos reforzar esto, y somos lo que somos con los otros. El problema es que cada tanto necesitamos reflexión. A ver, la soledad tiene algo positivo y algo negativo, esto es cierto. Tiene esta dualidad. O sea que O tiene algo nefasto socialmente también. una sociedad que se queda sola, una persona que se queda sola en sociedad, me parece que puede ser nefasto. Pensamos, incluso ahora que estamos hablando de los chicos, el colegio, o sea, pensar un niño que lo dejan solo en su interacción social es llevarlo hasta a una situación de destrucción emocional a mediano plazo. Entonces, ahí yo empiezo escuchándolos, estamos hablando de que la soledad puede ser un proceso necesario de introspección en función de interactuar con el otro. Pero aunque estamos solos,
necesariamente Sí, nos sí, sí, relacionamos sí, sí. con un otro. Y esa soledad está determinada por el otro. Entonces, Y está comparto. determinado también, la palabra soledad o la atribución de lo que se llama soledad, está determinado también por la dependencia que tengan. Un niño es mucho más dependiente que un adulto. Y cuando un adulto depende de otro adulto o por ciertas condiciones personales uno está dependiente, la soledad empieza a tener un carácter negativo, ¿no? Y hay gente que no se la banca. No, por supuesto que no. Que Hay huye de sí gente- mismo y huye estar solo. Hay personas que tienen la condición de la depresión dentro de sí, o son personas por ahí que o tienen o son depresivas, en el cual la misma interacción con el otro, teniendo miedo a la soledad, le genera aún más soledad. Amplíame ese concepto que vos elegiste, la soledad socialmente, la soledad de la sociedad o de una comunidad Es que, determinada. a ver, para mí el concepto de soledad tiene como distintas formas, por eso te lo decía, estar solo, sentirse solo, etcétera. Y creo que esta cuestión de estar con un otro no necesariamente me garantiza no estar solo. Y a partir de ahí, creo que incluso cuando uno empieza a ver un grupo social, un grupo humano, vos te podés encontrar con grupos que se encuentran solos. Las minorías, por ejemplo, han sido grupos en puede muchos ser, sí, sentidos. Pienso incluso, para no ir al tema de minorías, lo que pasó con los aborígenes, con todas las cuestiones del separatismo racial, donde a determinados grupos se los dejó solos, fuera de un sistema social que venía imponiendo una realidad. Y ahí te lo llevo a tu ámbito. Este juego de poder que se da en el ejercicio de la soledad es, en alguna forma, un instrumento más dentro de una interacción social. Y el ejemplo que daba recién, por eso di otros para ir al que realmente me interesa, es pensar a los niños interactuando entre ellos y cómo los adultos acompañamos esa interacción social, y cuando no la acompañamos nos encontramos con niños que están solos, que crecen fuera de su grupo social, que no son escuchados. Y es una soledad en grupo. O sea, pensemos en un niño que no hablemos del bullying explícito, Sí, esto sí, de voy y sí, te sí, pego. Sí. Pero esto de no te hablo, no te miro, no juego También con le vos, pasa a los interacciono. adolescentes y jóvenes. Ay. Mi experiencia en la cotidianidad es que hay muchos chicos que están solos, muchísimos, donde aparte hay figuras que no aparecen. La figura paterna, ya Sí, lo hemos estoy de hablado, acuerdo. ¿no? Quedan afuera. Pero los grupos de pertenencia... Perdón, ¿te diste cuenta de una cosa? Que está demasiado en silencio alguien que yo sé y no ha hablado nada. Y si... con todos los temas que tiramos lo estamos mareando, pobre. Miren, a mí me han quedado dando vuelta varias palabras. Yo tengo por deformación profesional, periodística, presto mucha atención, pongo una lupa a las palabras, a los términos. Hablando de soledad, se habló de la soledad obligada y se habló de la soledad elegida. Se dijo que la soledad molesta, se la calificó como nefasta, pero también se habló del disfrute de la soledad, aunque genere angustia. Y se habló de, lo mencionaste vos, Marcelo, de aislamiento. Mencionaste el aislamiento y se mencionó también el abandono. ¿Son todos sinónimos estos de la soledad? ¿Son estas consecuencias o son causas? La angustia, por ejemplo, ¿es causa o consecuencia de la soledad? El disfrute, ¿es causa o consecuencia? El que sea molesta, ¿es causa o consecuencia? O sea, Estás queriendo que nos peleemos, ¿no? no, para nada. Hay como una serie de puntos. Sí, hay que desmembrar. No, esperen, Le cortito. faltó la soledad del poder. Son las dos cosas al mismo tiempo y no son las dos cosas al mismo Todo eso y no. Bueno, después de la tanda. Las cartas sobre la mesa y el maestro Ciruela que acaba de decir el señor Sabone. ¿Cómo arrancamos ahora este bloque? Porque quedó del bloque anterior. Algunas consideraciones respecto de la soledad, que es el tema que nos convoca, sobre la soledad obligada o elegida, si el abandono o el aislamiento, si la angustia, si el disfrute, si es nefasta, si es molesta. Hola, perdón, Si me es quedé causa o pensando, consecuencia. Soledad trágica. Qué poético. Oh, hoy está iluminado hoy. Vino ¿sabes? dolido. Me quedé pensando cuántas personas mayores de mucha edad quedan solas. Bueno, a ver, eso es
otro tema. Cicerón decía, la vejez es un pacto con el silencio. Qué metáfora eso. Qué terrible eso. Qué terrible era eso. Sí. Nos dejaban solos al persona mayor. No opine, Sí, por sí, favor, sí. porque a esta altura... No. En el juego de causa y efecto, la verdad que si es consecuencia o causa de la soledad, para mí es las dos cosas al mismo tiempo. Y después va a estar si va a ser positivo o no, y es un análisis distinto. Y te diría, en cada tipo de soledad, lo que puede ser bueno para un lado puede ser malo para el otro. Por ejemplo, el estar solo un rato para reflexionar puede ser bueno. Después, de determinado momento o en una circunstancia donde tal vez estamos depresivos, como decía Pablo hace un rato, puede ser negativo. Entonces, eso mismo que hoy me ayuda, mañana me puede lastimar. Entonces, yo creo que somos, esto ya lo planteo muchas veces, gregarios por naturaleza, y transitar la vida sin un otro es imposible. Pero también transitar la vida sin un espacio en donde me pienso y me encuentro conmigo mismo también es imposible. Tiene que haber un equilibrio. Ahora, si hablamos de soledad como elemento de construcción social, tiene que ser en su justa medida, es como la sal o como la pimienta, mucha hace mal. Entonces, en la infancia estar solo está bien, en la adolescencia es necesario tener un proceso de soledad, pero también la construcción con el otro, los grupos, los entornos, el relacionarse. Sí, lo ves Bueno, mucho en la cotidiana eso. a propósito de esto que acabas de mencionar, a mí se me ocurre una salida, también desde el punto de vista de las palabras, ¿no? Mi soledad y yo. Bien. Usted escucha mucha música, me parece. No, pero fíjate el tono, también la cuestión melancólica, ¿no? Que uno habla en soledad, y cuando habla de soledad uno habla de una manera muy poética, se pone como en una postura a los Sabones en letras pandémicas, ¿no? Que se pone así, una cosa reflexiva y todo. Con moño, eso. decís vos. Claro. Con el moñito, Para el hablar de la profundidad sombrerito, del ser. el telescopio atrás, ¿viste? Uno se pone profundo. Pero fíjate, la soledad, a ver, coincido Porque con... tenemos siglo vendido en ese mercado, aviso. Claro, a ver, coincidiendo con Marcelo, puede ser buena en su justa medida, pero hay una cuestión muy importante. ¿Cuán dependientes somos emocionalmente de los otros? ¿No? Porque si nosotros tenemos una personalidad de alguna manera dependiente, somos personas que necesitamos más la presencia y la validación del otro, la soledad puede ser nefasta. O el aislamiento puede ser Voy a nefasta. jugar con esto. Te lo tomo y te voy a hacer una pregunta simple. ¿Somos culpables de la soledad del otro? ¿Por sí o por no? Bueno, Sí. eso depende Sí. del otro, porque Somos- el otro nos atribuye o no, Pero también si somos a ver, culpables. estamos en una sociedad construida donde dejamos al individuo solo. Hoy vamos por ese camino. Pero a ver, no es nuestra responsabilidad. Siempre somos responsables de los otros. Bueno, pero el otro, si es dependiente, somos responsables. Somos de ello. responsables de los Tenemos otros. partes en las cuales yo soy buscamos el responsable del otro. protagonismo. Por favor, no Pero- se pisen. Pero, Yo me tengo ganas de pelearlo nada más. desde que venimos siento haciendo esta solo, reunión gente. todos los viernes, vienen hablando del individualismo y el yo, y lo que importa es el aquí y el ahora, y el yo, y está ahora bien, dice que porque somos normalmente me responsables de preparo la del soledad del posmodernismo otro. para pelear un poco, pero es cierto, estamos en una posmodernidad donde se quiere destruir lo que es comunitario. O sea, aquello que está construido en los otros, hoy parece se quiere desdibujar. Importa más el yo. Yo lo que uno ve en la cotidianidad, uno que trabaja con adolescentes y jóvenes, muchos chicos solos. Muchos chicos Sí. solos. Con necesidad de no estar solos. Ese es el problema. Y aparte lo dejamos solo. Esto es una sociedad que deja. Estaba pensando si la ciudad de Neuquén no tiene espacios para la soledad o si deja solo. Pero pensás, digamos, yo te lo planteé mucho más amplio, y por eso la pregunta era por sí o por no, y se me fueron usted como corresponde. Jamás me te va a quiere engañar decir como sí si o fuera, no. como No. si fuera o esto o aquello. Porque yo seguía pensando en un ejemplo gráfico en donde nos podemos situar todos, que son los niños. Claro. Entonces, cuando pensaba si somos culpables de la soledad del otro, y la pregunta era por sí o por no, porque a veces nos olvidamos que en esta interacción hay un otro donde a veces el no hacer nada o el no hacernos cargo de ciertas vinculaciones implica dejarlo solo, aunque no participemos de su Exacto. proceso de soledad. ¿Me permiten meter una pastillita? Usted es el dueño, aparte. No. Muy buenas tus diferenciaciones. Soledad no es lo mismo que aislamiento, sin duda. Trasladar esto a la evolución de un niño puede ser catastrófico. Imaginemos también una madre o un padre aislados con un teléfono sin atender a su hijo. Uf, Ujú. Bienvenido al siglo XXI. ¿cuántas madres he visto que amacan a sus hijos y están con el celular? O caminan con sus hijos y están con el celular. Y hasta he oído una vez, mamá, dejar el celular y prestarme atención.
tremendo. A ver, nuevamente lo digo. Cuánto dependemos del otro, cuánto sentimos que estamos dependientes, depende del grado de soledad que sintamos. Nadie vive aislado, No, no, nadie exacto, vive exacto. solo. O sea, la soledad es un sentimiento. Para mí no tiene que ver con el aislamiento, tiene que ver con el estado subjetivo. Estaba pensando, casi la soledad se convierte en una virtud. ¿En quién la puede? Sí. Ujú. Pero para que se convierta en una ¿Por qué virtud, la uno tiene que soledad es una tener otro virtud? tipo de ¿Por qué madurez. sí? Claro, explique, por favor. ¿Por qué la No, soledad me es quedé una pensando virtud? que la soledad es su justo medio. ¿Viste este juego que hace Aristóteles? Pero ahí está ¿Qué ju- es una pero ahí está- virtud, señor? Claro, el justo medio, buscar entre ni el exceso ni el defecto, dice, ¿no? Y el justo medio de la soledad es la introspección, momentos de introspección, y el otro es crecer con el otro. ¿Se puede estar solo? Vuelvo al inicio. Solo. Un hombre solo, completamente estar solo. solos? ¿Cuánto ¿Cuánto ¿Alguna tiempo? voz es- ¿Cuánto es- tiempo? Primero, ¿podemos o no podemos? Después vemos si cuánto Ah, bueno. tiempo se puede o no, porque la verdad Hoy, que... hoy dije que los otros cuatro estamos acostumbrados a estar solos. Somos hombres normalmente sociables, estamos en múltiples organizaciones y necesitamos estar solos, por H y por B, para pensar, para trabajar, para leer, o para solamente en un momento estar Está bien, solo. vos dijiste eso, pero lo escuchaba a Pablo hablar de que uno en realidad es parte de una construcción social y que en definitiva uno está con sus vivencias anteriores que fueron con un otro. Entonces, ¿hay un nivel de soledad posible? Sí, regulada. Nivel, sí. Totalidad, no. ¿No? Sí, exacto, exacto. Nivel, sí. Totalidad, no. ¿Podemos estar solos? Sí. La Nosotros soledad necesitamos- totalitaria se da en estados totalitarios. A ver, entonces, porque vení Ahí me diferenciando voy a ver. conceptos. Entonces, el aislamiento sí es una soledad impuesta al otro, en donde lo dejamos, y ahí sí hay un corrimiento de un Es otro. aislamiento cuando está impuesto, Sí. pero no significa soledad. Exacto. Es Vos aislamiento. Vos pensás Por eso se los diferencia. efectos del aislamiento de la pandemia, los estudios que hay sobre jóvenes, no sé si has Sí. leído esto. Es terrible los efectos Sí. que ha habido sobre los jóvenes para la construcción social, construcción de la subjetividad, de Y ir bueno, que si creciendo. nos construimos con un otro y Exacto. el otro no está, Claro. Eso fue, ahí tenés como la soledad impuesta, igual yo te lo devuelvo, pero muchos se construyeron a través de la red, del celular y demás. Estoy con un otro en pero lo este, hicimos en este personas que más o aparatito. menos Claro, pero pudimos no- dar un salto de calidad. Cuestión también. cognitiva, sí, O sea, pero lo que emocional teníamos no. a mano pudimos mejorar, pero los chicos normalmente Ay, me necesitan gusta. acompañamiento con nosotros. Me gustó eso. ¿Qué dijo? Repita, por favor. Repite. A vos no me atreví a repetir. Cognitivamente sí, emocionalmente no, porque nosotros, el ser humano como animal necesita la feromona del otro. El adolescente Sí, sí, necesita el cuerpo del O otro sea, para se puede relacionar. estar solo, pero no se puede vivir sin un abrazo. Me encantó eso. Eso me gustó. Bueno, esta es la parte, Eso más, me más la gustó. parte afectiva. Ahí está cuestión la parte piel, del osito cariñoso. de- Apapacho sin fronteras, vaya. No, porque, a ver, la soledad termina siendo un proceso necesario que tiene cosas buenas, pero que En su también justa puede medida. ser muy doloroso y puede ser negativo. Entonces, intrínsecamente para mí la soledad es un no es ni buena ni mala. El tema es lo que está asociado a eso. No, la soledad es mala y la soledad es buena también. Ah, Tiene ambas percepciones. Bárbaro, te lo compro para no discutir esa Mirá. cuestión semántica e ir más allá. Si es así, entonces vamos a estar solos y puede ser malo o bueno. ¿De qué depende que esa soledad? Porque lo que recién planteaban, que leía Agustín, la verdad que la soledad del niño que no se encuentra con su padre o que No es está buena. aislado porque No es buena. no puede... Claro. Es una soledad que no es buena. No es buena. Pero ¿de qué depende esa soledad? Porque depende de otro. O sea, te dejamos solo. Sí. A propósito, en la niñez somos responsables de la soledad de los niños, nos dice un oyente. Sí. Sí. Es que un poco debe ser el juego, no solo responsable de la soledad de los niños, sino de enseñarles a interactuar sanamente con su soledad y con el grupo con el que están. Nos olvidamos, pero no solo los colegios, los clubes, son grupos de interacción donde a veces los adultos nos olvidamos que esa interacción entre los niños tiene que evitar que se dejen en soledad entre ellos. Ese es uno de los consejos que se da, ahora me acordaba, cuando uno está totalmente solo, empezar a interactuar en grupos de Pero hay referencia. algo llamado desarrollo. El desarrollo del ser humano es social, no Sí, es en sí, soledad. ¿No? No se puede hablar de una persona en desarrollo y hablar de soledad al mismo tiempo. Es irrisorio mentalmente Pero si hablando. la soledad está presente, digamos, en la cotidianidad, en nuestra realidad. Hay soledad cuando mirás a un homeless, digamos, a una persona sin casa, durmiendo en el pórtico de un museo. Hablas de la soledad cuando ves a alguien que estuvo en el poder y de pronto
desaparecieron todos sus vínculos. Hablas de soledad cuando viajás en el coche y apagás la radio porque querés estar vos y con vos mismo. Pero son distintas soledades. Pero son distintas soledades. Ahora, soledades, sí. recién hablaban de la construcción. Vos decías, hay un constructo, hay una construcción de todo esto. ¿Y la soledad se construye entonces? Yo creo que ¿O surge? Porque podemos espontáneamente hablar, no surge por supuesto que no, esa pero construcción, esa idea de soledad. No, ahí tocaste varias cosas. También aparece la soledad como abandono del otro. Ahí tenemos una soledad de abandono. la soledad para mí es subjetiva. Es subjetiva y es más o menos dañina dependiendo de, primero, la necesidad, segundo, la personalidad. Un niño no se lo puede dejar solo, no se lo debe dejar solo. Bueno, Un ¿y qué niño construcción hace necesita- un ese niño de adolescente la tampoco. soledad? ¿Qué construcción hace el niño de la soledad? ¿Y qué construcción tiene el padre o la madre de esa soledad cuando recién hablamos, por ejemplo, de que amaca a su hijo mirando el teléfono Claro, celular, o que también es una forma de aquellos soledad, padres que pasan tiempo con sus hijos leyendo el diario, mirando el partido. por ejemplo? Mira, tengo consultorio lleno de adultos que son así. Mira, Te puedo recitar O a manual. veces ni siquiera hay un estímulo como puede ser el teléfono, el diario o el partido que se emite por la tele. A veces simplemente que es otro solo. Es otra persona que Estaba está sola. pensando en Pero se puede estar en pareja y estar solo. Sí. Sí. Se puede vivir en la misma casa en una tremenda soledad. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que construir sanamente, y que a veces se olvida, es el amigarnos con nuestra propia soledad. Pero por el otro lado, aprender a no vivir en soledad. A leer Me gusta ese que concepto. estar solo con un otro Sí. a veces no es sano. Y digo a veces porque a veces sí. Y tiene que ver con cómo vos construiste tu concepto de soledad. ¿Y cómo construís el justo medio, entonces, que hablaba recién él? Y cada tanto hay que retirarse. ¿Vos no te haces un retiro espiritual? Sí, pues eso decía. ¿No te mi vas de mi campamento? soledad y Yo cada tanto me voy de campamento, ¿no? Yo cuando voy en auto apago la radio. Ahí tengo mi momento de aislamiento y en cual debato mis pensamientos que me encanta. Yo no me aguanto fantástico. solo, así que me evito. Peleás Lo más posible No sé por qué me imaginaba Soy esa situación. insoportable. Es la verdad, lo digo, me lo aguanto. Pero, Y encima tengo bigote, olvida. pero Marcelo, vos tenés mucho tiempo solo, porque aparte sé que tenés bastante tiempo solo. Yo tenía una vecina que se llama Soledad re jodida. Mala. Ahí tenés un tipo de soledad. No, pero volviendo para correr un poco el chiste, realmente la construcción de cómo nos construimos con la soledad es un proceso muy en solitario, muy de uno mismo, y que fue marcado ni siquiera por nosotros, fue marcado por interacción social. Te construyeron de chico a vivir esa soledad de una forma u otra. Por eso los adultos tenemos una gran responsabilidad en entender la construcción de la soledad en el otro, y sobre todo en los más chicos. Y eso no quiere decir, Miguel recién planteaba a los adolescentes, ya con los adolescentes llegamos tarde, y no porque no se pueda, porque es un aprendizaje tal vez distinto al del niño. Pero si hubo un buen aprendizaje a encontrarse con uno mismo, o a encontrarse en el silencio del otro, porque vos decís, bueno, esta madre que no me presta atención porque tiene el celular, o porque está mirando los pajaritos, la verdad que mientras yo aprenda a vivir sanamente y tener un disfrute en esa soledad, en ese momento de estar en el columpio, la verdad que está bueno. La hamaca funciona. Y aprendo sanamente a coexistir con esa soledad impuesta, si se quiere. Ahora, en paralelo, si eso lo vivo como algo negativo, si a partir de ahí construyo algo que no corresponde, a mediano plazo voy a tener una mirada de la soledad y de mi soledad que va a ser destructiva. Estaba pensando, mi experiencia fue cuando era joven, más joven que ahora. Todo es relativo. Había ido a Los Toldos, un monasterio benedictino, que ofrecen retiros espirituales, ¿no? Ahí tenés que estar hora et labora, significa cerrar la boca y ponerte a trabajar. Y tenés mucho tiempo para orar. Y tenés una celda donde es casi pelado, donde es una cama y un cosito para escribir o para leer. La cuestión es que en un momento uno tiene que apagarse a sí mismo. No sé si has podido hacer ese ejercicio. Sí. De dejarse de hablarse tanto a sí mismo y hacer ese ejercicio. Me costó los 2 primeros días, fue un desastre, pero el tercer día pude encontrar el silencio absoluto. Pero, ¿cómo el silencio? El silencio no existe, el silencio absoluto. Ahí lo viví. La experiencia de vivir en un monasterio Sí. casi forzado a hacer un ejercicio de Bueno, soledad. pero eso son los, Pero elegido. Son los también. ejercicios de soledad elegidos, sí. Sí. Más que eso fue un ejercicio. Sí. los budistas y demás, Sí, que también los tienen este ejercicios de camino, meditación.
En algún punto a eso te Sí, referís. sí. Es Después lo que- lo hice una sola vez, no vuelvo. Es lo que en mínimas ocasiones uno habla del retiro a la montaña o la playa, ¿no? Busca ese aislamiento, busca ese conectarse con uno mismo, que muchos llaman, ¿entendés? Pero la base del desarrollo y de lo sano tiene que ver con la existencia significativa. Nosotros a través de una existencia significativa, es decir, existencia significativa se llama, ¿no? Es decir, cuando nosotros sentimos que somos y que tenemos un papel en el mundo, Que vale la pena vivir. solamente a partir de ahí podemos disfrutar de la ¿Qué hace soledad. falta para que exista una sana soledad? Bueno, hay algo, la psicología se encargó de estudiar eso durante muchísimos años, ¿no? Y tiene que ver con, en resumidas cuentas, desde la psicología interaccionista, uno tiene que tener una existencia positiva para el otro. O Tiene sea que hay que tener- te valide nosotros. En por definitiva, que te valide supuesto, nosotros. por supuesto, no se puede vivir una buena soledad si no tenemos Sí, una sí, base bueno. de existencia con el otro. O sea, sentirse querido, sentirse Exactamente, amado, saber de que yo significo algo, de que yo tengo algo positivo, signifique negativo o positivamente, pero que exista. volvemos a los Si yo no siento que existe, yo tengo que crear una realidad en la que exista. O sea que nos construimos en soledad para ser con un otro. Exacto. Sí, sí, hay un juego. Yo ahí. diría al revés, nos construimos con un nosotros otro para aprender a ser estar en soledad. Me gusta Uy. también. Oh. Me dejó Me gusta, pensando, me porque gusta. la verdad que cuando empezás a entrar en ese juego, me acuerdo de esta cuestión, ¿somos buenos por naturaleza o somos malos por naturaleza? Hay discusión de si yo estoy solo, estoy siendo bueno o estoy siendo malo, o qué construyo a partir de eso. Y poner la soledad previo para estar con el otro implica aceptar que viene primero la soledad. Poner el otro para después estar uno solo implica aceptar primero lo gregario. Y yo ahí sí te termino dando la razón, porque repensándolo pienso en que nacemos solos, pero lo primero que tenemos hasta es que alguien vino, que nos hasta que vino amamanta, alguien nos y nos cuida. pateó el hormigo y dice, el otro es un infierno. Uy, por favor, no. Es que los otros son, ¿Sabés que no? son las puertas Sí, al pero infierno en las que no querés entrar. Viene uno que dice, el otro es un infierno, por eso uno tiene que huir a la soledad cuando plantea. El otro con mayúscula. Después se contradice, después más adelante se contradice, pero primero empieza de ahí. Dice. No, Pero fíjate que no dice el otro es un diablo, ¿eh? El No, otro, no, es el infierno. sí, sí. Porque aparte el otro dice nos cosifica, nos vuelve objeto de su saber. bueno, su conocimiento, su bla, bla, bla. posmodernismo habla mucho de esto, del otro como un objeto para un fin buscado. Sí. Y su soledad, en definitiva... Pero no va por este camino que estamos yendo nosotros. No va Está bien, pero No. volviéndote para devolverla, ¿no? Su soledad me puede significar a mí un provecho a mediano plazo. 30 segundos. Mira, mi vida se ha transcurrido mucho en la reflexión y en la soledad, para construir también lo social. Para construir lo social vuelvo constantemente a lo social porque estoy en soledad y vuelvo a la soledad porque estoy en lo social. Y de vuelta. Aprender a estar solo para mí es uno de los actos más importantes de salud mental. Aprender a estar solo. Y saber en qué momento uno estar solo y estar con el otro. Saber construirse, saber deconstruirse y mantener un yo sólido. Yo coincido con ellos, pero voy a ir un poquito más allá. Creo que tenemos que ayudar, sobre todo a los más jóvenes, a construirse una sana soledad que permita una mejor interacción social. Cada uno lo mira desde su óptica, ¿no? No es nada nuevo, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? Puede ser desde la experiencia personal o de la forma de realización personal, que a veces es el trabajo o la profesión de uno. Entonces uno lo puede mirar desde la experiencia, desde la profesión, desde la educación o desde la formación para otros. Me voy con mi soledad hasta el viernes que viene. Nos vemos. Pero te vas con nosotros.